Nada más déjame ver que no, Georgina, y nada más déjame explicarle, bueno, que lo que ya se le explicó, pero bueno, nada más déjame abrir. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la primera mesa que coordinamos en conjunto el Fondo Editorial de Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. Nos pareció interesante, hablábamos en el Fondo de Cultura y en el Fondo Tierra Adentro, hacer una mesa de temas LGBT, dado que es el mes del orgullo. Eh, Esta mesa la estamos grabando, hoy es jueves y la transmitimos el lunes, ¿no? Para antes de que termine el mes del orgullo. Y todos, para mí esta reunión, digamos, es muy interesante en la medida que todos son autores de Tierra Adentro, todos son autores de la revista. En el caso de Ángel, bueno, Ángel también es autor de dos libros en Tierra Adentro. Y a mí en ese sentido me parece una reunión muy interesante y hasta cierto punto casi una reunión de amigos, en el sentido de que, bueno, no amigos propiamente, porque de hecho varios de ustedes nunca los he visto en persona, pero a personas que he leído y cuyos textos he disfrutado mucho, ¿no? Eh, entonces a mí me gustaría empezar con algunos de los temas. Me gustaría empezar hablando de uno de los temas que precisamente tienen más invisibilidad, que es tanto la literatura lésbica como la literatura bisexual, ¿no? Digamos, donde casi pareciera imposible construir un canon. Yo hablaba con Luis Ham, que está también aquí, que es parte del equipo de Tierra Adentro. Hablábamos cuando organizamos esta mesa, cómo, digamos, a la literatura de las lesbianas se les pide un grado de excepcionalidad increíble, ¿no? Entonces, si pensamos en las autoras lesbianas más representativas del siglo XX, serían Una Barnes y Gertrude Stein, ¿no? Dos escritoras absolutamente radicales, absolutamente buenísimas, ¿no? Que parecería, digamos, este grado de exigencia que de por sí se le aplica a las mujeres y que se le aplica especialmente a las mujeres lesbianas o bisexuales, ¿no? Una invisibilización más grande. Y bueno, yo comentaba también con Luis el caso de la película de The Wife, que protagonizada por Glenn Close, que también habla de este tipo de temas, ¿no? Digamos, de la exigencia doble o triple que tienen con las mujeres. Y bueno, en ese tema me gustaría que empezar a hablarnos Fabiola Eunice Camacho, que ha sido una de las autoras que ha abordado precisamente ese tipo de identidades, ese tipo de deseos más marginados incluso dentro de la literatura LGBT. Muchas gracias, Víctor. Un placer, como siempre, y compartir, pues sí, con amigos, con gente que pues, nos acompañamos dentro de nuestra comunidad, de nuestro mes. Y bueno, es muy interesante porque en realidad, como saben, pues la historia en sí de la literatura lésbica y después vamos a ver el recorrido de la literatura bisexual, pues justo parte de la condición en que, bueno, como mujeres es como doble invisibilidad, como bien lo resaltabas, Víctor, pues hay como varios vacíos o rezagos donde se explora realmente ya las condiciones, más allá de Safo, obviamente, y de los, digamos, de ciertas condiciones, incluso en el caso de Mary Shelley, o cosas como muy puntuales ya en el feminismo de finales del 19 que se encuentran, pero ya en el siglo XX vamos a ver cómo explota, como tú bien lo dices, sí, con Gertrude Stein, sobre todo, con esta maravillosa como novela que parece que usa la voz de su pareja, ¿no? Que es el caso de Alice B. Toklas, y hace esta maravillosa historia como una autobiografía, ¿no? Y es sería como el primer punto, como, o la primera historia que podríamos hablar ya como canónica de esta visibilidad. Por ahí, claro, también estaría como todas, bueno, la propia Virginia Woolf, ¿no? También ahí hay como ciertas condiciones y aquí también habría que ver, como muchas veces sabemos cosas respecto a la biografía de autoras y otra cosa es cuál es la visibilidad que encontramos dentro de su producción literaria, ¿no? Que eso también es como otro camino. En el caso, por ejemplo, bueno, pienso también en Carson McCullers, ¿no? Por ejemplo, en donde son autores que van tejiendo estos lazos, pero que como bien lo dices, de manera marginal van encontrando como muchos tropiezos. Y ahí es muy claro, en el caso de Gertrude Stein, que pues ella misma tenía un poder dentro del campo artístico enorme, como mecenas, una de las grandes mecenas de el arte
moderno de inicios del siglo XX, ¿no? Pues todos recurrían a ella en este París antes de entreguerras, y tenía el poder económico, ¿no? Y político para exponerse. Y ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Tendríamos que hablar también como del este concepto que, bueno, incluso como ya como socióloga así es ya un poco, digamos, machacón, que es el empoderamiento, pero es cierto, ¿cuánto poder tienen las mujeres para incluso quitarse de miedos y poder como exponer y visibilizar tanto su producción como también su propia vida, ¿no? Y ese es como uno de los puntos. Hablaba, por ejemplo, cuando me pedías respecto a mi texto, de hecho es el primer texto, me parece, que publiqué con ustedes, que era justo sobre mi propia como historia de visibilidad bisexual. Como siempre hay como esta parte donde a veces no encontramos como muchos textos que sean autobiográficos y menos como hablando desde la literatura hecha por mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? De sus propias experiencias, ¿no? Eso también es como un punto interesante. Para mí siempre fue como muy natural, y eso que, o sea, realmente yo venía de un hogar, pues no homofóbico, pero que no, esas cosas no se hablaban, pero pues como todos sabemos, pues tú naces así, tú lo sabes y así eres. Y yo me empecé justo a interesar mucho, también debo admitirlo, por buscar autoras, ¿no? Susan Sontag, ¿no? Siempre fue como también mi referencia absoluta, ¿no? Yo creo que me empecé a formar pues con Safo a los 14, con Susan Sontag y con Virginia Woolf, ¿no? Yo empecé como en este recorrido y empezar a ver también como a veces es un recorrido que es solitario porque también mucha gente de mi generación como que tampoco se exponía, ¿no? Hay que hablar, por ejemplo, hoy por hoy una de las escritoras mexicanas de nuestra generación pues más visible pues es justo Karen Villeda, ¿no? O sea, es como, me parece como una de las escritoras que más está como por ahí resonando, aunado a que también justo hay como nichos, ¿no? Ya hablaremos ahorita en la segunda parte como de cuáles son las dificultades para publicar, ¿no? Pero también es cierto que pues a veces las propias condiciones de discriminación pues han obligado justo a la comunidad como a crear sus propios espacios y nichos de publicación y que a veces solo es una lectura como solo en comunidad cerrada, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el sentido. Y, por ejemplo, bueno, también el caso de Rosa María Rofiel, o sea, hay muchas autoras contemporáneas que yo creo que justo la nueva generación es la que empieza en México a visibilizar, obviamente, su identidad, pero también que se ve en la producción, ¿no? Y eso me parece interesante, porque finalmente es una apuesta política, ¿no? A veces es lo que les decía, como la diferencia entre tu propia biografía y tu producción, pues finalmente, pues sí, lo personal es político y me parece una marca identitaria el que tú expongas en tu propia obra, en tu producción, quién eres, ¿no? De eso partimos, de eso parte tu propia poiesis, tu propia estética, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más o menos. Eso último que hice me parece importante porque precisamente eso pasa, ¿no? Digamos, y esa es la diferencia. Me refiero, sobre todo incluso en la literatura gay de hombres, como hubo toda esta literatura súper cifrada del deseo homosexual, ¿no? Y que, digamos, en el de las lesbianas también, ¿no? Como incluso para la cuestión autobiográfica tenemos que, en nuestro punto de vista, siempre de alguna manera implica una apuesta política, ¿no? Y digo, no es que esté mal, ¿no? Pero es una condición casi inevitable, ¿no? Un poco cambiando de tema, yéndonos, digamos, me parece que es al otro punto del espectro, creo que sería el caso de la literatura trans, ¿no? Y de la condición trans en sí misma, que está tan politizada actualmente, ¿no? Yo también cuando empezamos a hablar de esto, decíamos, bueno, en la condición trans se unen, por una parte, el grado de atención que tiene últimamente, aunque parte de esa atención sea negativa, ¿no? Como el debate que surge en Estados Unidos respecto al uso de los baños, ¿no? Y que es ineludible verlo como una forma de biopolítica absolutamente nefasta, ¿no? Que es decir, el control de la vejiga, que implica el control de tu vida, en realidad, ¿no? Implica tu capacidad para moverte en una ciudad, digamos, si te controlan en qué baño puedes entrar, te controlan absolutamente, ¿no?
Y también, bueno, por una parte, digamos, lo que se ha tardado, digamos, mientras la homosexualidad fue descatalogada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud ya hace un montón, la transexualidad fue hace 2 años que la Organización Mundial de la Salud no la considera un trastorno mental. Y bueno, y digamos también hay otra parte política, hay una parte política evidente que creo que con la presidencia de Donald Trump, digamos, se incrementó seriamente en Estados Unidos, ¿no? Este debate, con cosas muy negativas, ¿no? Como las personas antes en el ejército podían pedir la reasignación de género vía el seguro del ejército y eso decidieron cambiarlo, ¿no? Entonces está, eso es más terrible, pero interesante. Y también, digamos, la parte política del control de las sustancias, ¿no? Mientras que los transexuales, las chicas transexuales pueden acceder muy fácilmente a estrógenos, los chicos trans hay un control político tan grande sobre la testosterona que, digamos, todo eso se dificulta. Entonces, digamos, hay un escenario político muy complejo. Por una parte, una visibilización mucho más grande que nunca antes, aunque, digamos, con esta carga negativa. Y al mismo tiempo hay, digamos, dentro de la literatura que, digamos, desafía al género, digamos, en español incluso hay actualmente autores y autoras increíbles, ¿no? Yo pondría el caso, uno de los más visibles, que es el de Paul B. Preciado, ¿no? Que ha hecho esta carrera absolutamente impresionante. Pero bueno, digamos que mi pregunta se dirigiría, digamos, a Iván, que es un autor que ha escrito sobre esos temas con nosotros. Su primer texto se llama precisamente El Transmómetro, y que nos hablara, digamos, desde esa complejidad de la que se escribe desde la transexualidad o sobre la transexualidad actualmente. Pues bueno, yo para empezar creo que los textos actuales, o bueno, tal vez como de la generación Boomer, X y Millennial, es desde la resistencia. O sea, justamente porque no hay una visibilidad y hay una necesidad de visibilidad, también hay una necesidad muy grande desde el autor, digo, desde el autor y desde el lector, ¿no? Pero sobre todo creo que, pues sí, justamente es como para evidenciar todas estas vivencias que realmente, o sea, que realmente no son visibles. Creo que, o sea, muchas personas piensan que la transfobia ya no existe y que es un tema que ya dejamos atrás hace mucho tiempo, cuando realmente es latente, y creo que sobre todo en esta cuarentena se potencializó de manera muy grande. Pero, por ejemplo, el caso de Paul Preciado, que fue tal vez la primera persona trans que leí, me parece interesante porque ve la transición de una manera muy distinta que como se veía antes, ¿no? O sea, Paul Preciado acepta a dos identidades, que era la manera en la que se le socializaba antes como una mujer lesbiana y la manera en la que se socializa ahora como un hombre trans. Creo que es muy interesante, pero también hay una narrativa muy interesante en la nueva generación, que es la generación Z, que es un poco más esperanzadora para mí, que podría ser el caso también de España, de Elizabeth Duval, que es una chica que tiene 20 años, 19, 20 años más o menos, y que sacó un libro autobiográfico justamente para, para burlarse de la autoficcionalidad, ¿no? Pero justamente lo hace porque piensa que el ser trans ya no es todo lo que condiciona su vida, sino es nada más como un tema recurrente, pero ya no le pone una condición como al ser. Entonces creo que tan solo como entre la generación X y la generación Z, ya hay una distancia en toda su creación literaria, porque para empezar sus vivencias ya no son las mismas, ¿no? O sea, ya lo que antes veíamos como un acto de resistencia, o lo que todavía algunos, en el caso de los países menos desarrollados socialmente, vemos todavía que se necesita una resistencia, pero vemos tal vez en esta literatura de generaciones nuevas
que esa resistencia ya, o sea, ya no es algo que te va a condicionar, pues. O sea, es una lucha que se sigue y que no se tiene que dejar, pero que bueno, o sea, ya no es algo que condiciona. Y a mí también, así como me parece importante leer como lo que había antes y cómo las personas de antes o más grandes que yo se enfrentaban a esas cosas y cómo yo todavía me enfrento a esas cosas o personas de mi generación lo hacen. Creo que también es importante escuchar como estas nuevas voces que, que bueno, que ya vienen en una generación que tal vez a nosotros no nos tocó crecer, pero pues es una generación que ya está y que ya lo está viviendo y que ya no lo está sufriendo tanto. O que si lo está sufriendo de alguna manera, pues podemos como escucharles y ver la manera en que ellos puedan enfrentar esos problemas. Creo que últimamente empezaron a salir con mucha literatura, o bueno, tal vez yo no llegué a ella antes, pero veo que hay como, o sea, se hace como mucho trabajo autobiográfico. Pues creo que tal vez el primer libro que leí que no era autobiográfico fue Kitchen de Banana Yoshimoto, que también es como, o sea, que tiene un personaje trans, pero, o sea, realmente todo el trabajo trans que al menos yo he leído y que sí me aventuraría a decir que es como en mayoría, es de manera autobiográfica. Entonces creo que la literatura trans sí es una literatura totalmente de resistencia y de visibilidad. Eso me parece muy interesante, sobre todo en la medida que hablas cómo, digamos, cómo puede haber un cambio dentro de esa misma literatura y cómo, aunque se mantiene siendo una literatura autobiográfica, digamos, este entorno, digamos, más trágico, digamos, tiende a desaparecer, ¿no? Como con vidas Sí. trans que no son... Y eso de cierta manera ocurrió también con la literatura gay, ¿no? La primera novela gay latinoamericana, que es El Buen Negro, de Adolfo Camiña, una novela súper trágica, ¿no? O sea, es como la experiencia gay como una cosa que termina en una cosa horrible. Y así empieza la literatura gay, bueno, o absolutamente cifrada, ¿no? Yo, solo por provocar, diría, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un caso, según yo, de literatura gay muy cifrada, de ese mundo de hombres muy extraño en realidad. Pero digamos, uno de esos caminos es ese, es digamos, la capacidad de, digamos, y la lógica, ¿no? Donde las experiencias ya no son puramente experiencias trágicas, ¿no? Las experiencias que ocurren en el entorno de la vida LGBT, y lo cual, digamos, es positivo en la medida que habla de vidas posibles sin ser trágicas. Ahorita le iba a preguntar a Ángel, pero se le cayó el internet, entonces si quieren nos saltamos a Ángel, y ya ahorita que vuelvo a Ángel tratamos de preguntarle. Y me gustaría, bueno, hablar con Georgina. Bueno, el caso de Georgina también no la conozco en persona, pero le he disfrutado mucho de leer sus textos. Y el primer texto, si no me equivoco, con el que colaboraste con nosotros fue sobre el género en disputa, ¿no? De Judith Butler. A mí me parece súper interesante lo que pasa con este libro, ¿no? Bueno, yo lo leí en la universidad, bueno, ya hablamos con los 27, 28 años, ¿no? Me pareció un libro increíble, ¿no? Un libro absolutamente fascinante, porque esta filósofa, digamos, tú sin duda, y los demás saben más que yo del libro, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo lo que ella decide es revisar la historia de la filosofía occidental y ver la falla, ¿no? Ver el gender trouble, ¿no? Precisamente, cómo los filósofos no se ponen de acuerdo en el lugar de poner el género. Y aquí me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? Una, que es, digamos, la más espectacular, pues la que a mí me llama la atención. En un libro que de cierta manera es tan académico y tan filosófico y un estudio tan serio, me sorprende, digo, sí entiendo por las implicaciones que tiene, ¿no? Pero me sorprende este odio que ha llegado a despertar Judith Butler, ¿no? Cuando fue recibida por la ultraderecha en Brasil como que fuera una genocida, una cosa así que no tenía ningún sentido, ¿no? Y cuando es una académica, ¿no? Y analizando algo muy serio, ¿no? Y haciéndolo muy bien. Entonces, por una parte me gustaría que me hablaras, digamos, de esta, creo yo, sobre politización, o bueno, esa lectura fanática, o bueno, no sé si lectura, porque tampoco sé si lo leyeron el libro, la verdad, ¿no? O la interpretación, más allá de si lo leyeron, no fanática de la obra de Judith Butler. Y por otra parte, digamos, ¿qué escrituras salen de ahí, no? Digamos, me parece que, aunque ya había literatura feminista en la academia, ¿no? Ya está Vital Ronel, están todas estas, digamos, también pioneras,
de la más o menos de la misma edad que Judith Butler. Digamos, me gustaría también que nos hablaras del impacto que tiene ese libro, digamos, en la escritura de literatura o filosofía o en general. Hola a todos, igual, siempre es un gusto ponerle rostro justo a quienes he leído con tanto gusto en Tierra Adentro. Justo como lo mencionas, en realidad yo antes de escribir el de Butler había hecho una reseña sobre Girl, esta película trans justo. Algo que posibilitó justo el texto de Judith Butler y por lo que me parece que ha sido no solo reprendida por la derecha, también por grupos feministas, lo cual eso me parece todavía más interesante. Lo que hace evidente es la ruptura de algo que se considera natural, ¿no? Que es el sexo y el género, o sea, lo que posibilita y también va a estar abriendo un espacio muy importante dentro de la diversidad sexual que tiene que ver con los movimientos queer. Porque justo con lo que arranca es con hacernos evidente que el sexo y el género no son naturales. Es decir, que todas son dispositivos, ella le va a llamar performático, ¿no? Y es, por eso su texto es tan relevante, porque además atraviesa temas incluso del materialismo histórico, o sea, se mete con Marx, se mete con filosofía, o sea, se mete con las categorías que justo de pronto pueden ser complicadas, ¿no? Y Butler va a detonar muchas cuestiones dentro de los feminismos, va a cuestionar a la diversidad sexual, al movimiento gay, que para ese momento va a decir, claro, se vuelve el mercado rosa, está cooptado, se vuelven solamente unos cuantos, unas cuantas, unos cuerpos que sí se pueden casar, etcétera, etcétera, que entran en el capitalismo. Va a decir, pero hay otros segmentos también, o va a posibilitar la pregunta hacia esos otros segmentos que no habían sido contemplados. Movimientos trans, movimientos negros, y en ese sentido me parece que algo que detonó mucho es la literatura chicana, justo Gloria Anzaldúa, me parece que va a estar como en ese marco que hace evidente y que va a posibilitar lo queer. Lo queer, por ejemplo, se malinterpreta porque se piensa como identidad, y en principio es un tipo de pensamiento y una postura política que busca desidentificar en ese sentido, ¿no? Y también va a poner entonces en evidencia el planteamiento sobre qué es la literatura lésbica, porque ahora que les escuchaba, justo el problema es, tenemos grandes autoras que tienen una identidad lesbiana, pero que políticamente no lo asumen en su producción. O sea, podemos hablar de Margaret Yourcenar, podemos hablar, o sea, de muchísimas autoras que no lo reflejan en su producción literaria. Entonces, lo queer también va a poner en evidencia esta forma de desmantelar también la noción de identidad misma. Y la categoría de género también literario. Por eso mencionaba a Gloria Anzaldúa. Anzaldúa en Borderlands, la frontera de New Mestiza, es una cosa maravillosa porque empieza como un ensayo que parece académico, termina con un poemario, en medio del ensayo siempre hay testimonio, está escrito en Spanglish, con náhuatl, lo mismo hay un epígrafe de León Portilla que un fragmento de la canción de los Tigres del Norte, o sea, es en realidad una ruptura de géneros en todos los sentidos y una ruptura con las palabras también desde muchos lugares. Y obviamente, ahora que decían de Paul Preciado va a estar todo el tiempo, y ahí sí nos consta por las entrevistas y demás, en constante diálogo con Judith Butler, ¿no? Paul Preciado lo que va a hacer es expandir y hacernos evidente que en realidad el sexo es un proyecto económico-político, o sea que no lo podemos desligar de ahí, o sea que si no pensamos que las sexualidades puestas así como heteronormales y demás, tiene que ver con un proyecto político y económico, capitalista y demás, que es donde me parece como muy relevante que Butler va a permitir hacer esas otras lecturas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí posibilitó la escritura desde otro lugar, de ahí van a venir después textos como Teoría King Kong, ¿no? De Despentés, la cerda punk, en Latinoamérica se están generando muchísimas cosas, ¿no? También nos permite a nosotros trabajar desde la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser un cuerpo disidente urbano que ser un cuerpo disidente rural o en comunidad indígena, y saber que está metido clase, raza, género siempre, ¿no? Entonces, por eso es que a mí Butler, yo creo que por eso es tan odiada, porque en el fondo va a desmantelar todo eso que atraviesa clase, raza, género y que atraviesa además el sistema económico y político. Entonces es como que nos asusta porque nos deja en un caos donde si cuestiona todo, entonces ahora desde dónde o qué nos queda, ¿no?
Igual, bueno, no lo había pensado, pero sí tienes razón, es casi un miedo a lo desconocido, en realidad lo que ocurre quizá, o el miedo al vacío que supondría, que supone su obra, ¿no? Eso sí, 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 claro, claro, sí es súper interesante. Ahora, déjame jugar el abogado del diablo, no, no es algo que yo creo, pero quiero ahondar en ese tema, porque tú hablabas precisamente de las críticas desde la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, a mí una de las que me parece más interesantes, no que yo la comparta de nuevo, pero me parece interesante como punto de vista, como punto de reflexión. Uno de sus críticos es, bueno, que él se denomina crítico y amigo de Judith Butler, es Slavoj Žižek, ¿no? El filósofo esloveno. Ah, sí. Y él, el detalle en el que más insiste, digamos, él quería precisamente el término performático, ¿no? Él lo que critica es decir, ¿cómo decir performático a una experiencia que suele ser, de hecho, bastante traumática, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras ahondar en el tema. Sí, ahí de hecho es es muy, muy interesante esa disputa, Zizek y Butler, porque en realidad justo es porque Butler se va a meter en cuestiones económicas, que es donde Zizek va a tener esta postura que muchos feminismos comparten, y que es interesante porque nos ayuda a la reflexión, pero que tiene que ver con considerar que el quitarnos la noción de identidad fija es una forma también de despolitizarnos. Y es donde Zizek por eso va a hablar de este nihilismo, ¿no? Como que entonces nosotros estamos trabajando desde un lugar que parece que ya no hay posibilidad de lucha política. O sea, por eso es que dentro de muchos movimientos feministas se considera el sujeto mujer, tiene que ser todavía esa mujer biológica, etcétera, etcétera, que se constituye como el centro de la lucha política. Porque si entonces hablamos de cada quien tiene la identidad que pueda performar y entonces sabemos que no es natural, dicen, claro, entonces ahora cómo generamos una agenda política que corresponda a un proyecto específico de identidades específicas. Entonces, ahí un poco me parece que la disputa Zizek-Butler tiene que ver con que entonces, ante esa performatividad, pareciera que hay un vaciamiento político, ¿no? De la densidad de la lucha política. Y que ha sido, lo interesante es que ha sido un tema desde finales del siglo pasado. Es decir, desde la construcción de espacios no capitalistas, para no ponerle nombres si socialismo, comunismo, demás, pero siempre se nos ha dicho que las libertades individuales, ¿no? Movimientos de la diversidad sexual, de la disidencia sexogenérica, movimientos feministas, a mí me ha pasado incluso en grupos de la izquierda que me digan, claro, pero obturan la lucha de clases, ¿no? O sea, ustedes están viendo por su individualidad, pero no se dan cuenta que al apelar por esas individualidades se pierde como la lucha de clases que para muchos movimientos sigue siendo lo esencial. A mí por eso con Butler lo que me interesa es que recuperemos la noción de que la construcción simbólica sigue siendo clase, raza, género. O sea, que son los tres elementos que persisten, ¿no? Para la invisibilización y para evitar que seamos identidades, digamos, hegemónicas. Claro, es súper interesante. Bueno, Luis que trabaja en tierra. Ah, bueno, perdón, Luis. No, solo que, ay Dios, me recuerda mucho a lo que hablabas ayer justo en la charla que diste sobre cómo la individualidad es un poco un invento de la modernidad. Y entonces, o sea, muchas veces se vuelve muy difícil, ¿no? Conjugar como esta identidad que sientes y que en un momento igual y no está reflejada en estas otras identidades colectivas que puedes ver, pero pues justo, o sea, al mismo tiempo, cómo te autodefines sin alienarte por completo de la sociedad. Se me hace como muy interesante ese cambio de como una sociedad más colectiva a una sociedad más individual, porque nos ha dado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, yo siento. No, o sea, no siento que sea solo una cosa. Sí. Sí, porque me parece que por eso recuperaba el tema de lo queer y el vínculo de lo que posibilitó Butler, porque justo es como romper con esta como noción tan de la otredad, o sea, porque de pronto mucho del discurso de las libertades individuales hablaba de la otredad como un gran campo, y es de lo que se dan cuenta, ¿no? De pronto, claro, hay movimientos de la diversidad sexual, sobre todo en Estados Unidos, que se consideraban esta otredad, pero que ellos mismos generaban otredades, ¿no? Los migrantes,
los latinos evidentemente, los negros, etcétera. Entonces, cuando hablamos de colectivos, yo les decía por eso que cuidar mucho, porque colectivo tiene que ver en ese momento con una forma capitalista democrática, y la democracia apela por la mayoría, pero no son por todos. Entonces ahí es donde esta noción de lo colectivo, ¿no? También se puede ver compleja, o hay fronteras muy complicadas, ¿no? En esa conformación. A nosotros, bueno, aprovechando, hablando un poco del trabajo en Tierra Adentro, que somos bastante interesados en estos temas, decimos de broma, ¿no? Luis Núñez, que en Tierra Adentro el más de derecha es comunista, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, creo que es un diálogo necesario dentro de la izquierda. Yo, por ser el mayor, me doy el derecho de ser el comunista, el súper claro en esto es una lucha de clases puramente y todas las dos, pero bueno, no que lo crean, ¿no? Pero solo por tomar esa postura, ¿no? Pero bueno, de hecho, precisamente, y una de las cosas que nos ha gustado mucho trabajar de Tierra Adentro, es que ha sido un tipo de laboratorio para muchas cosas, para muchas ideas, y bueno, yo lo he reconocido desde el principio, que a pesar de ser el director editorial, las riendas del control editorial la tienen todos los editores, ¿no? Y eso creo que ha sido muy beneficioso para la revista, temas en los que igual yo no habría reparado, digamos, todos al final también tenemos mentes limitadas en realidad, ¿no? Pero en este tipo de laboratorio de cosas que hemos hecho, algunas de las cosas que me ha interesado mucho precisamente es el caso de Luis, que ya tiene más de un año trabajando en Tierra Adentro y que ha construido una obra que me parece bastante interesante, ¿no? Tanto poética como visual, como en esa línea. Y también sé que está trabajando actualmente, aunque yo no he leído ese libro, en un proyecto de literatura queer propiamente, ¿no? Entonces me gustaría que un poco hablaras también más o menos de qué estás trabajando. Sí, claro. Pues de hecho tiene todo que ver con lo que hablábamos de Butler. No es mi única obra, no es la única obra que parte de Butler. Se me hace muy interesante cómo a partir de estos libros de deshacer el género en disputa y los cuerpos... Sí. Ah, eh, Empiezan a surgir obras que responden a la teoría. Entonces, cuerpos que importan, gracias. Eh, la forma en la que la teoría y la literatura también pueden empezar a tener una conversación para hablar de la identidad se me hace muy interesante. Una de las obras que parte justo de deshacer el género en disputa se llama Dear Herculine de Aaron Apps. Es una obra publicada en Estados Unidos que retoma este capítulo del libro en el que Butler retoma a Foucault y retoma el diario de Herculine Barbin, que es esta persona intersexual de Francia del siglo XIX. Y entonces lo que hace el autor de este libro es iniciar como una correspondencia poética epistolar con Herculine Barbin en Francia. Y entonces a través de eso, o sea, es el primer libro que yo he leído, por ejemplo, que habla de la intersexualidad como identidad y como, o sea, creo que ahí también es un área que tampoco la podría hablar yo desde como mí, pero en la que falta reparar mucho también y que precisamente creo que por eso Butler lo señala, porque es señalar la gran falla en el sistema, la gran forma de control biopolítico que se ejerce sobre nosotros. Y justo también ya más hacia la interseccionalidad, para mí, por ejemplo, en mi obra, a lo que me ayudó mucho Butler es a no quedarme en un solo espacio. Entonces, bueno, este libro del que les hablaba Víctor, un poco las cosas que entran en conjunciones, las identidades no binarias y al mismo tiempo la masculinidad y la ecología, que creo que
creo que justo esta diferencia entre sexo y género e identidad, yo añadiría, ahí nos puede servir porque creo que lo hemos notado muchas veces. O sea, no importa que seamos bisexuales, homosexuales, pansexuales o lo que sea, o que nos identifiquemos con tal o cual género, siempre hay un montón de cosas que todavía vamos a seguir teniendo que trabajar. Si bien la decisión de qué nos atrae y qué nos hace sentir cómodos no es del todo nuestra, no es algo que podamos hacer un clic, creo que, por ejemplo, la decisión de que mi identidad, la decisión de trabajar las cosas con las que crecimos, las cosas que nos enseña este sistema, en mi caso personal, o sea, aparte que crecí con una identidad masculina en Guadalajara y que pues, o sea, hay un montón de cosas a ir removiendo ahí. Ahí es donde sí se me hace que entra la decisión propia de decir, yo quiero autoevaluarme y ver cómo mi identidad convive con el mundo a mi alrededor. Y una de las conclusiones a las que llegué, por ejemplo, es que esta forma de pensamiento patriarcal y masculino no tiene solo que ver con la sociedad, sino tiene también mucho que ver con nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Creo que se ha hablado ya antes al respecto sobre cómo la identidad masculina pues toma a la tierra como campo de batalla y desde la revolución industrial se genera una desarticulación de una relación previa que había con el mundo natural. Y bueno, o sea, lo que voy es que creo que a partir de Butler, que Butler nos señala, por ejemplo, cómo el género es esta performatividad, creo que también nos puede servir para darnos cuenta que justo otras cosas como nuestra clase, como nuestra raza o incluso como las formas en las que estamos acostumbrados a utilizar los recursos naturales como el agua, eso es una cosa que también deberíamos desaprender y también deberíamos empezar a cuestionar y a fragmentar de la misma forma en la que la llamada deconstrucción funciona. O sea, si yo me puedo construir y puedo deconstruir o intentar deconstruir o empezar a deconstruir mi identidad masculina, ¿por qué no puedo también empezar a deconstruir mi identidad industrial, mi identidad de consumidores, mi identidad de cerdito capitalista, ¿no? Porque un poco al final, o sea, en especial si vives en la Ciudad de México, es muy difícil no formar parte de estos rituales del mercado. Sí. Bueno, yo aprovechando, bueno, no aprovechando, digo, lamentando que se le cayó el internet a Ángel, y antes de pasar a, digamos, la pregunta que tengo para todos, me gustaría hablar también de la parte más privilegiada, y eso hay que reconocerlo, del LGBT, que es la G, ¿no? Definitivamente, los homosexuales hombres, los gays, tenemos todas las de ganar, en realidad, en el colectivo, ¿no? Al interior del colectivo. O sea, también hay que... Y creo que esa es la paradoja en la que estamos, ¿no? Porque por una parte, digamos, todos los reclamos que nos podrían hacer los colectivos que fueron mucho más políticos y mucho más a la izquierda, que yo situaría lesbianas y transexuales claramente más en esa línea, claro que el reclamo es perfectamente lógico, ¿no? La comunidad gay buscó la asimilación dentro del capitalismo y, digamos, perdió todo ese componente político. Sin embargo, incluso pasa a los gays, aunque en menor medida, que dando un paso fuera del colectivo seguimos siendo raros, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa y esa es una paradoja terrible en realidad. Como por una parte somos los sellouts del LGBT, pero por otra parte ni siquiera nos aceptaron del todo, en realidad es una fantasía, nos engañaron más bien. Entonces, en ese sentido, y digamos asumiendo que
que la identidad gay es la menos problematizada en ese sentido. Me gustaría que me hablaran, porque digo, esa experiencia de cómo ser finalmente parte de una cuota, eso es terrible, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Y yo lo he visto en revistas, ¿no? Donde, ay, es que ya tenemos una crónica gay, ay, es que ya tenemos la de la lesbiana, ¿no? Y cuando tienen 40 de hombres heterosexuales blancos y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, digamos, me gustaría que hablaran de sus experiencias, digo, igual no, o digamos, su lectura de la discriminación en el ambiente literario mexicano, que finalmente el ambiente literario e intelectual debería ser el que está más libre de esas cosas, en realidad. O sea, no es como porque sea exclusivo del ambiente literario, sino porque es más vergonzoso que en el ambiente literario pueda haber ese tipo de discriminación. Entonces, me gustaría que platicaran un poco de ello. ¿Quién quiere empezar, no? Bueno, creo que hay como muchas cosas, o sea, como les comentaba, creo que una de las situaciones es que también dentro de la literatura lésbica y bisexual es que finalmente se forman como muchos nichos y muchas, tanto publicaciones, ¿no? Como espacios que evidentemente nacen en las universidades, ¿no? En la facultad, en ciencias políticas, también tienen, ¿no? Y estos pequeños colectivos, ¿no? Que se van sumando a los grandes colectivos, ¿no? Que ya tienen 30, 40 años existiendo y que tienen, bueno, que ¿qué haces tu cuento, no? Bueno, pues lo llevabas a FEM o lo llevabas a las pequeñas, como incluso fanzines que se hacían, pero después yo sí creo que en el punto de decir, bueno, ahora sí quiero ser escritora de verdad y las grandes ligas y tal. Y por un lado no tenías, me parece, más allá de estos nichos como académicos, como muchos marcos, ¿no? O sea, las maestras te dicen, pues vamos, y entonces ibas, bueno, al extinto PUEC y entonces te llevabas tu crónica o tal, y ahí siempre tenías espacio, ¿no? Pero como, pues terminabas, pues como en la disidencia, pues yendo a Generación con Carlos Martínez Rentería, ¿sabes? O sea, era también como, oh Dios mío, no, o sea, alarmas por todos lados, pero no había como muchos espacios, ¿no? O sea, sí era como, o sea, hay que ser como precisos en ese sentido. Yo, sinceramente, el primer espacio que te dije, mira, qué padre, y que hay como más apertura y que, o sea, fue la verdad cuando yo llegué en blandito a la fundación, ¿no? A la Fundación para las Letras Mexicanas, y que fue el primer espacio, dije, mira, sí se puede, ¿no? Y en la revista otra vez, ¿no? Interna de la casa, lo que les daban sus espacios en este país y tal. Entonces creo que por ahí había, y por el otro lado, claro, tierra adentro, pero estamos hablando que, por ejemplo, pues como tú bien lo dices, cada línea editorial marca sus propias cosas, y pues bueno, o sea, no siempre era como a muchos, y a todos nos ha pasado, como pues no llegaba, ¿no? O no requerían en ese momento tus servicios, o sea, así como historia a muchos, ¿no? Así, es así. Y por ejemplo, ahora me da mucho gusto que hay como cada vez más publicaciones, incluso evidentemente tanto en Tierra Adentro, que yo lo agradezco enormemente, bueno, en Casa del Tiempo, hay que decirlo también, por ejemplo, tienen mensualmente siempre tienen un espacio, ¿no? Que si es la crónica, que si es cuentos, ¿no? Tienen a un chico maravilloso que siempre está como hablando de danza y, o sea, siempre hay como mucho, sí hay espacios, pero somos muchos y son bien poquitos también los espacios. Somos muchas y somos muchas y ahí está como también el problema, ¿no? O sea, yo no creo que ahorita, si me lo preguntas, y incluso está Histeria, está Escándalo, ¿no? También hay otros espacios, incluso ya dentro de las redes, que permiten tener mayor visibilidad. Y que yo ahí creo que lo que esperaría, siendo sincera, yo encuentro que no es que ya haya discriminación per se. Claro, no lo sé, yo nunca he tocado, por ejemplo, las puertas de Chilango, ¿no? Trabajé como, bueno, en código, yo nunca tuve ningún problema, ¿no? Siendo sincera. Pero hoy por hoy creo que más bien también tiene que ver con espacios y que también qué tanto queremos salir. Esto, por eso en ese sentido es muy importante lo queer, de solo nuestros nichos y solo nuestra identidad como cerrada o de las colectividades. A mí por eso me gusta más comunidad, ¿no? O sea, me gusta más pensarlo desde el sentido del sur, más en lo de colonial,
¿no? Yo soy más soy latinoamericanista, entonces me gusta pensarlo más como en comunidad, pero también qué tanto queremos hacerlo así, o simplemente también apelar al hecho de que sí tengo una posición política, pero también estoy dentro de un marco en la literatura, en las artes, donde no quiero que solo, o sea, resulta que no quiero que solo me lean lesbianas y bisexuales y chicas trans, sino quiero que me lean todas, todes, ¿no? O sea, ese es el punto también, ¿no? Entonces, yo no nada más quiero que me lean en histeria, quiero que me lea, pues, que llegue a los lectores, a los 10 lectores que nos leen, ¿no? Ok, quiero que esos lectores no solamente sean mujeres, ¿no? Eso es también como una de las condiciones. Pero yo sí creo que, pues, en el caso, ahora que lo decía Gina, como esta parte de también porque a veces hay una, como totalmente hacernos como un nicho y solo en la identidad cerrada. Pensaba, por ejemplo, en los conceptos y espacios lenchos, ¿no? O lenchas. Aquí el punto también es a veces, claro, todos que tiene que ver también con estas condiciones de un feminismo, ¿no? Que pues absolutamente intenta hacer un espacio que sea solo de seguridad para mujeres, ¿no? Y aquí entra, entonces, pues sí, desgraciadamente las condiciones absolutamente violentas y deleznables con la comunidad trans en todos sus sentidos, pero que ahí dices, bueno, ¿cómo concebir espacios donde sean de seguridad y que nos acercamos también como a el resto de la sociedad sin despolitizar mi condición, ¿no? Que esas también son como, pues muchas preguntas que se tienen que ir tejiendo en el marco de, no solo de este mes, ¿no? O no solo del día, por ejemplo, en septiembre pues es el mes bisexual, sino tener también una condición de que todos los días, en todas las condiciones, elaboremos los cuestionamientos también hacia nuestras propias identidades, ¿no? Yo creo que es como por ahí. No lo sé. Eso es, claro, eso es una de las complicaciones, ¿no? Precisamente, tú dices, no quiero que solo me lean lesbianas, no solo quiero que me lean mujeres bisexuales. Y creo que ese es el combo capitalismo, raza, impone eso, de alguna manera, y eso es lo complicado. Y creo que conectaba un poco con lo que también decía Iván. Que yo creo que tenemos que reclamar el derecho a la universalidad, incluso desde lo queer, ¿me entiendes? O sea, no nuestras historias no tienen que ser necesariamente absolutamente raras y inaccesibles, sino todo lo contrario, en realidad. La experiencia humana finalmente puede universalizarse incluso desde no ser un hombre blanco heterosexual, ¿no? No sé si alguien quiera... A ver, Virginia. Justo, bueno, yo diría que más bien quitar la idea de universal, de hecho, ¿no? O sea, más bien decir, no existía porque lo universal resulta por ser súper occidental, europeo, cuando decimos el arte, ¿no? Y es claramente la Mona Lisa es arte, lo demás es, bueno, arte prehispánico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y un poco recuperando la pregunta inicial en torno al tema de la literatura gay de hombres, y pensando que voy a hacer una de esas cosas que justo las feministas no hacemos, no nos gusta que nos hagan, pero bueno, me atreveré a hablar de. No, yo quisiera, hay una larga tradición, evidentemente, ¿no? Y podríamos hablar de Platón, Sócrates, y desde ahí a la fecha, Oscar Wilde, pero pasa lo mismo que decía con el caso de las mujeres, no todos los hombres que asumen su identidad gay lo llevan a la producción literaria. Hay grandes escritores en México que o sea, que están fuera del closet, ¿no? Y Mario Belatí, no sé, por ahí gente, pero que no lo lleva a su producción. O sea, que no necesariamente es el tema central. Pero yo sí quiero recuperar 3 nombres de latinoamericanos, justo porque a mí es uno de los temas que más me interesan. Hombres gay que me parece que generaron también propuestas muy, muy interesantes. Primero es Pedro Lemebel, este chileno maravilloso que yo les invito a que vean en YouTube, está además el Manifiesto por la Diferencia, que me parece espectacular en todos los sentidos, ¿no? Porque además logra conjuntar elementos de la lucha política, o sea, estaban en una situación de dictadura, vaya, muy, muy fuerte, y en ese sentido, por eso me gustaría recuperar la figura de Pedro Lemebel.
Otro que tampoco es tan considerado cuando se habla de literatura gay, es pero que me parece que justo el texto es no solamente gay, sino podría ser incluso queer, es específicamente la obra de Cobra de Severo Sarduy, ¿no? Que hace, o sea, a mí me parece que en este neobarroco justo logra poner en evidencia eso, ¿no? Los cuerpos en el escenario son cuerpos y estamos sujetos a miles de elementos. Y el otro, a quien quisiera recuperar es a Manuel Puig, ¿no? Que también él sí es de los más conocidos, con El beso de la mujer araña, pero que además me parece que habla de estas formas justo de identidades masculinas, ¿no? O sea, me parece que hace evidente que hay masculinidades, ¿no? Que igual no es una sola forma de ser hombre, sino que nos hace evidente en una misma celda cómo está el revolucionario de izquierda, ¿no? Y el gay homosexual. Y cómo desde ahí hay como justo un tema entre la lucha política y la libertad individual, pero cómo también pueden generarse diálogos. Entonces, bueno, yo nada más quería recuperar esos 3 nombres de hombres gay que a mí me gusta mucho de su literatura, por eso quería recuperarlos. Bueno, en el caso de, bueno, todos ellos son buenísimos. A mí me gustaría tenerme un poquito nada más en el caso del MBL, precisamente en el manifiesto, porque precisamente habla de una de las problematizaciones que existen dentro de la izquierda, ¿no? Y es decir, el pasado terriblemente oscuro de la izquierda, de los cubanos, por ejemplo, respecto a la homosexualidad y el SIDA, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Como el MBL ahí dice, los maricas se besan en Nueva York, ¿no? Así no me vean con derecha e izquierda, ¿no? Creo vamos, no creo que sea una condena terrible. Creo que abona el diálogo. Lo que sí dices, claro, el gesto de valentía del MBL, el momento durante la dictadura, en una reunión clandestina del Partido Comunista, ir a gritarles que estaban absolutamente mal, pues es una valentía impresionante, ¿no? En realidad. Yo no sé, yo quiero colocar a MBL, digamos, también en la confusión de género, ¿no? Digamos, hay un juego también muy grande con el género. Pero bueno, sí, digamos, también lo adoptamos como literatura gay principalmente. Sí, claro. No sé, Iván, si tú quisieras agregar algo. Sí, tal vez sobre los espacios, creo que sí, o sea, la mayoría de la comunidad LGBT, sí, no, o sea, nos enfrentamos a espacios tal vez que son abiertos y que tal vez sí podemos acceder fácilmente, pero creo que también se estigmatiza mucho, por ejemplo, y en toda la literatura que es sobre diversidad LGBT, que por ejemplo, en la literatura lésbica o en la literatura gay, cuando alguien quiere expresar sobre los labios o cualquier parte del cuerpo de su persona amada o deseada, o sea, siempre, o sea, si se extiende, se ve como una exageración, ¿no? O sea, y creo que la crítica como hétera es como mucho de que, ay, pero aquí me estás exagerando, ¿no? O me lo quieres meter a fuerza, o a huevo quieres que haya un personaje gay o lésbico o trans, o sea, como que se lee como que lo queremos imponer en lugar de que se lea como que es necesario, ¿no? O sea, creo que pasa en la literatura y pasa en las series, o sea, siempre que hay un personaje LGBT se piensa que es como por corrección política, cuando realmente pues estamos ahí, ¿no? Es como existimos, estamos aquí. Y bueno, pues es obvio que la literatura, sin quererme meter en ningún aprieto, pues es una mafia. O sea, los espacios literarios lo son, la literatura mexicana lo es. Y pues sí, o sea, creo que es muy fácil encontrar literatura diversa si nos metemos a googlearla en internet, porque la mayoría tenemos blogs, la mayoría, algunos espacios nos han como acogido y nos han dado como una parte donde podamos estar ahí en conjunto, pero realmente no, en la tradición como canónica de la literatura mexicana, pues realmente no hay espacio, pues, y no hay visibilidad. O sea, creo que son como las mismas personas de siempre, con los mismos padrinos de siempre, y es la misma tradición, pues, y es la misma tradición del mexicano, blanco, y si no es blanco, pues ablancado, heterosexual,
o que si no es heterosexual, no es abierto con su sexualidad. Entonces creo que sí, tal vez sería como el buscarnos hacer más espacio también, o sea, no dentro de esa tradición, pero sí que haya, o sea, que haya más visibilidad, pues, o sea, que no sea nada más en nuestros espacios, o sea, que no sea nada más como para adentro, sino que sea para afuera también. Y creo que ya sería todo. Creo que eso, bueno, Sí. si Bueno, sí. puedo aportar, me hizo mucho clic con mucho de lo que ha estado pasando en Estados Unidos del Black Lives Matter y esta cuestión en general de que o sea, que el problema en principio no es que no haya como personajes LGBT representando a las comunidades, sino que desde antes las personas que aprueban esos programas o las personas que generan esos contenidos, o sea, si esas personas no están ahí, entonces va a ser muy difícil. Y entonces, pues habría, o sea, digo, igual mi experiencia es muy corta, ¿no? Y solo he estado en tierra adentro, pero pues, o sea, una cosa que me queda muy en claro en tierra adentro es que hemos podido hacer muchas de las cosas que hemos hecho porque muchos de nosotros somos parte de esa gran diversidad, ¿no? Pero dudo mucho, por ejemplo, que los CEOs de HBO, por ejemplo, tengan esa diversidad al momento de decidir, vamos a hacer este programa o este programa no. Entonces, creo que también está esta otra parte de que no solo hay que recuperar los espacios dentro de los contenidos, sino también los espacios como más ejecutivos. Y a eso, pues siempre está la crítica, yo creo, muy válida de si queremos o no replicar como, o sea, si queremos o no estar en la posición del hombre blanco hetero que tiene esas decisiones, o si quisiéramos mejor como hacer otra cosa. Pero pero es que creo que ahí como justo entra esta parte de que nuestra representación, o sea, que también falta representación en los espacios que tienen ese poder de decisión. Sí, Claro. totalmente. Sí, sí, y es uno de los temas sin duda que se plantean también dentro del feminismo y dentro, digamos, de todas estas teorías y de todas esas corrientes de pensamiento, digamos, yo creo que es uno de los temas centrales, ¿no? No solo, digamos, la conquista de la representación, sino la conquista precisamente de los espacios y de la operación de las cosas. Bueno, creo que podríamos seguir, yo podría seguir, de hecho, mucho rato platicando con ustedes. Pero bueno, tenemos que terminar. Mejor otro día nos ponemos de acuerdo y platicamos también más. Porque creo que quedan muchos temas en el tintero sobre la literatura, sobre, digamos, el funcionamiento de lo gay en relación con, bueno, el LGBT en relación con la literatura, ¿no? Bueno, yo les agradezco a todos muchísimo que hayan participado. Bueno, a Jorquina Doble, que aparte de ayer participó en otra charla con nosotros. Y bueno, y también a Abril por grabarnos. Y pues yo creo que aquí terminamos en realidad. Muchas gracias a todos. Vale.